Prohibido olvidar. Bueno, vamos a hablar un poquitico con la maestra Engoía, que nos cuente algo, porque ella tiene unas historias muy bonitas. Bueno, a su merced siempre se le conoce que el dedo que perdió la maestra Engoía, ya he oído por ahí algunos que dicen, cuando la maestra Engoía perdió un dedo, que el maestro se lo puso. Bueno, pero más adelantico vamos a entrar con eso. Nací en Medellín, Antioquia, conocí la doctrina cuando tenía 12 heliocrones. Pero como lo dice su merced, el que nace para ser un ser espiritual, para laborar en la espiritualidad, siempre se le presenta algo en el camino que lo hace acercarse a Dios. Dios nos encuentra de alguna forma, de alguna manera. Antes de conocer la doctrina, yo era muy apática a comer carnes, sobre todo las carnes de los adivienes que yo misma cuidaba. A mi papá, por ejemplo, le gustaba tener las gallinitas en la casa para comerse esas gallinitas, tener los conejos y eso, y yo no era capaz de comer de los mismos adivienes que yo misma cuidaba. Pero por asco o simplemente porque ya tenía un cariño hacia los andivienes. Yo creo que era por conciencia y porque también tenía un cariño, pero además de eso, mi madre nos estaba encaminando a estudiar algo de espiritualidad, entonces ya habíamos oído algo del rosacrucismo y una vez en una reunión con Rosacruces, yo crucé al lado de una directora y oía la directora leer un libro donde decía que el que comía carne estaba comiendo cadáveres y que nosotros no éramos cementerios andantes. Y eso me quedó grabado en la conciencia. En esos días yo tenía por ahí unos 8 cibeliocrones. Me quedó grabado en la conciencia y desde eso yo empecé a dejar el consumo de carnes. Pero la doctrina la conocí cuando tenía 12 heliocrones. Conociendo en esos días la doctrina, nos acostumbrábamos a estudiar algunos libros, bueno, no tanto, pero sí por los laditos oía los libros que mi madre leía con algunos jóvenes del pueblo donde nos vivíamos, y pues esos jóvenes llegaron a contarle a mi madre que habían conocido a un muchacho que estaba enseñando algo muy bonito, que daba clases de artes marciales y que enseñaba esoterismo. Era por esos días el maestro Arcolanda. Ah, esto ya fue en Guarne, Guarne, Antioquia. En Guarne, Antioquia, sí, él es mi padre espiritual. Y en los mismos días que nos estábamos conociendo la doctrina, un día saliendo de mi casa en una esquina, yo iba con mi abuela y saliendo de mi casa en una esquina, un bendigo nos cruzó y nos alcanzó como que él iba muy rápido y nos alcanzó así como a empujar un poquito, pero volteamos a mirar y era el que conocémonos como Durante. En esos días mi madre le dio alicierto a ese ser en la casa, pero en esa época no sabíamos que era el mismo maestro que Zeus, solo que nos dejó con esa intriga de quién era ese señor con el que nos habíamos cruzado en el camino. Tiempo después vinimos a enterarnos quién era. ¿Por qué dice su merced que era Durante? El rostro parecido del maestro que Zeus. ¿Cómo era o su comportar o su mirar, algo? La misma mirada del maestro Zeus, el mismo rostro, y aunque parecía aparentemente ser un mendigo, iba totalmente limpio, con su ropita, obviamente que se veía que no era ropa de lujo ni nada, y su bolsita colgada a la espalda, pero iba totalmente limpio, con su barbita, o sea, el mismo rostro del maestro Zeus, y solo era, yo recuerdo sus ojos azules, celestes, como los del maestro, sí. O sea, pero si su merced acuerda de eso, quiere decir que les impactó, o sea, el toparse con este ser les generó algo. Sí, es que nos generó algo. Él no habló nada, no nos dijo nada, simplemente se nos cruzó muy rápido, pero es como cuando uno ve por primera vez al maestro Zeus, a uno siempre se le queda grabada esa mirada, ese rostro se le queda grabado en su alma, en su conciencia. Es una energía fuerte que se siente. Lamentablemente, Colombia y Latinoamérica pues fue muy invadida por la Iglesia Católica.
Entonces nuestro pueblo era católico, pero fuerte, Arraigada. arraigado, sí, bastante fuerte. Entonces cualquier persona que hablara de algo que no fuera, que fuera diferente a la Iglesia Católica, pues era tildada e inclusive era sacada del pueblo. Conocí a muchas personas que fueron sacadas de allá. Entonces, cuando llegó la doctrina a Guarne, Antioquia, sí tuvimos mucha persecución de la familia, de los amigos, de, por ejemplo, mi madre laboraba en un colegio, en el liceo de Guarne, entonces era sometida a cuestionarios, la escudriñaban muchísimo que porque ella era taoísta o estábamos yendo a la fuente taoísta. Inclusive, por esa época, un periódico muy reconocido en Colombia, El Colombiano, fue a la casa donde nos vivíamos a entrevistar a mi madre, y mi madre en esos días estaba en gestacel de mi hermano menor. Y el periódico tomó las palabras de mi madre y sacó una imagen donde ponían al maestro Arcolanda con el niño agarradito de la Magdu diciendo que estaban solicitando permiso para construir una vía, una autopista hacia Marte, y le ponían un ovni ahí al ladito y todo. Todavía guardo ese periódico. Una donde autopista hasta Marte. Sí, así es. Bueno. Por lo que mi madre hablaba de que nosotros veíamos los ovnis en la Manay, de que los extraterrestres existían y todo eso. Entonces ellos simplemente tergiversaron y organizaron y pusieron su imagen ahí, pero eso quedó grabado en la historia. Todavía aún tengo ese recorte de periódico. O sea, el sensacionalismo. Pero bueno, esto fue también usado a favor. Sí, porque mucha gente le dio curiosidad y se acercó a la fuente para saber quiénes éramos en realidad. Inclusive, muchos de los que entraron en la doctrina decían que iban en la madrugada a ver si era verdad lo que decían en el pueblo, de que nosotros hacíamos, por ejemplo, sacrógesis desnudos a las 4 de la mañana. La gente no sabe qué inventar. Sí, así es, así es. O sea, hacían sacrógesis desnudos y iban a pavimentar, o sea, sí, una carretera hasta Marte. Sí. Eso está como lejos. Así es, así es. En los colegios también los muchachos, todos éramos muy perseguidos por eso, los padres de familia se reunían y hubo inclusive una reunión donde acusaron al maestro Arcolanda de muchas cosas y muchos de la doctrina salieron a defenderlo. Entonces siempre al principio fue bastante duro en el pueblo, pero también al mismo tiempo eso ayudó a que muchos otros seres conocieran la doctrina. Bueno, vamos a la primera vez que su merced ve al maestro Kelion Zeus, ve al maestro Samael, me imagino que fue en el Canda, porque por aquella época fue que llegaron al Canda, ¿cierto? Sí, señor, en esa época llegamos al Canda y la primera vez que vi al maestro Kelion Zeus, en otras palabras, él hizo un milagro en mí. Llegamos un bus completo de Antioquia y cuando llegamos, él recibía a cada uno de los seres con un abrazo, estaba bien trajeadito, con su corbata, con su camisita. ¿Estaba con corbatica? Sí, Bien, estaba con bonita. corbata. Eso fue por el Civenta entonces, más o más. Sí, señor, Alcanda. Y nos recibía a todos uno por uno con un abrazo muy especial, muy lindo. Empero, ¿qué sucedía? En esos días llegué con una fractura en la clavícula. Por estar de inquieta, haciendo travesuras, montando estaba montando en patines y me pegué a un carro, el carro avanzó muy rápido y cuando me solté me caí y me fracturé la clavícula, pero eso no lo decía nadie, yo tenía susto de contarle al maestro eso. Ah, nadie sabía, su merced tenía la fractura, pero nadie sabía. O sea, yo sí ¿Cómo tenía la fractura, la gente sabía que yo tenía la fractura, pero no sabían el por qué. ¿Y no le habían enyesado o algo de pronto? No, en esa porcel del hombro no enyesan, solo le inmovilizan a uno el brazo. ¿Qué porcel es, maestra? La clavícula. Ah, ya la clavícula. Sí, la Ya. clavícula. Entonces, bueno, yo estuve en el templo, en esos días estaba el emposorio del maestro Cafarnaún y la maestra Bazán, un emposorio muy bonito. Habían emposado también al maestro, bueno, no recuerdo muy bien. En todo caso, llegamos a ese emposorio y cuando nos íbamos a ir del Canda, me dijeron a mí, vaya donde el maestro, que el maestro la cura, el maestro le hace algo. Y yo no quería ir porque tenía miedo de que el maestro me preguntara
qué era lo que me había pasado. Tenía miedo, terror. A su merced era joven, tenía que 12, 13 heliocrones. 12 heliocrones, claro, pero en Perodó ya había oído que el maestro lo mira a uno y escudriña, lo escudriña a uno por No hay dentro. secretos ante ellos, maestra. Así es, así es. Entonces, me llevaron a rastras, en otras palabras, a empujones. Me presenté donde el maestro y el maestro me mira y me dice, me signa, porque en esos días no hablaba, me pregunta, ¿qué le pasó a mi niña? Entonces, avergonzada, le dije, maestro, es que tengo partida la clavícula. Y el maestro se sonrió, me miró, hizo un pase con la magdu derecha, sopló y me dijo, ya está. Le hizo un pase, no le tocó, sino le hizo un pase. Sí, él no me tocó, solo hizo un pase. Y sopló y me dijo, ya está. En ese concierto, moví el brazo y lo pude levantar Que antes sin no podía. dolor. Antes no podía hacerlo. En ese concierto quedó soldado el hueso. Vea qué bonito, maestra. Qué Sí, especial. así es. Y nunca más tuve exiges con ese huesito. O sea, la mejor cirugía, rápida, efectiva. Así es, sin platinas, sin nada. Y tenía una semagda de haberme ocurrido el accidente. No menestí fisioterapeuta, no menestí terapias, no menestí cirugía, nada. Solo un soplo del maestro y ya quedé totalmente curada. Sí, ahí no me quedo de monje, yo me devolví a Guarne y seguí practicando la doctrina todo el tiempo. Ya después, nos enteramos que el maestro se había ido para el Geo Aquarius, o abrió el Geo Aquarius. Nos dieron la oportunidad de ir allá, pudimos hacer ese viaje. El maestro estaba develando cimbres. En ese entonces yo recibí el cimbre del dragón Inraulá. Inraulá. Sí, Inraulá. Bonito cimbre. Sí, el maestro teníamos que tener una hojita de un árbol que parecía un corazón y él escribía el cimbre en esa hojita. Esa hoja la encontraban ahí cerca. Sí, la encontrábamos por ahí cerquita. Yo en esa época era muy niña, entonces como les decía, tenía uno que estar al pie del maestro para no perderse de nada. Entonces, en esa época no estaba tanto tiempo al pie del maestro, me perdía de muchas cosas. Sin embargo, allá en el Geo Aquarius ocurrieron también cosas milagrosas. En esos días que nos viajamos, fue cuando, por ejemplo, una serpiente mordió a la maestra Estraluz. Y era una serpiente que en poco tiempo ella desencarnaba. Y el maestro le hizo un traalto, la curó y ella se salvó y está. Pero ¿cómo le picó la serpiente? ¿En un frente de labor o ahí apareció? Estábamos caminando, pero el maestro advierte que no podíamos salirnos del camigdu y que además no nos agarráramos de los árboles, ni de los bejucos, ni de los chamizos que hubieran por ahí, porque era peligroso que hubieran serpientes y nos podían dar un besito. Me acuerdo tanto esas palabras. Y pues la maestra tal vez se desvió un poquito del camigdu y se agarró de un bejuco y la mordió una serpiente. No era un bejuco, era una serpiente. Era una serpiente. Así es. Si me nos dice que es picadura mortal, o sea, de esas. Sí, era una serpiente venenosa. Era para que ella desencarnara en esos días, eso fue una gran doctrina. Y el maestro le salvó la vida. Pero no solo allá en el Geo Aquarius ocurrió eso, el maestro salvó a muchas personas de picaduras de serpientes, inclusive aquí en el templo. Aquí en el templo también hay una serpiente que es venenosa, solo que ya no se acerca mucho por aquí donde estamos nos. Pero sí alcancé a ver muchas y también salvó a algunas personas de eso. Sí, aquí hay una serpiente venenosa, creo que es la cabeza triangular. Bueno, maestra licencia, que me acordé de algo. Cuando recién se abrió este chakra, el maestro, él tenía que devolverse para el Canda un día y nos reunió aquí cerca del Muladara. No está el Muladara, esto era Barrizal. Y nos dijo, en caso de que suceda algo y que una serpiente de estas, cabeza triangular, pique a uno, sola inti, la saliva de un monje que tenga la medicina universal de velada, le ayuda, le salva. Wow, eso sí está muy interesante, muy lindo. Eso es el don de poder tener la medicina universal de velada, maestra. Sí, el Geo Aquarius fue un lugar muy inhóspito, muy bonito, era una jungla, obviamente uno llegaba y lo recibían las congas, que eran unas hormigas gigantes, grandísimas,
las serpientes, cuando nos llegamos en una tarde y nos metimos al río a refrescarnos un poco, pues una serpiente también estaba ahí acompañándonos en un baño, en la tarde. Em, Se oía el tigre al otro lado del río, obviamente el tigre no se acercaba y pues habían muchas experiencias de monjes que habían visto a los lemures, que oían la llorona en la noche. Yo en esa edad era muy chiquita, yo en la noche prefería no levantarme para evitarme la fatiga. Listo, su merced sigue viviendo en Guarne y ya es aquí, o no, en el Canda, su merced, yo la conocí a su merced en el Canda, por allá por el Locrón y 23 y 24, que su merced también llegó al Catorceno, ¿sí? Sí, señor. Llegamos al Catorceno. En esa vez llevábamos a mi abuelita, que era muy católica, inclusive intentó ser monjita y tuvo por allá cuando joven un romance con un curita, pero bueno, las cosas no se dieron. Pero ella era bastante católica y a ella le daba mucha curiosidad qué era lo que nos estábamos haciendo. Entonces en ese viaje aceptó ir con nos y ella estuvo en el Catorceno. Así Bueno, es. sí, en el Pancatagua, que había runas en el Lotocosmos. Ah, sí, bueno, sí, también. Bueno, ¿y cómo le fue a su abuelita? Que una católica viendo, eso no le extrañaba a ella todo eso. Sí, le extrañaba, pero fue muy curioso porque ella vio a los monjes haciendo runas y sintió el deseo de hacerlas. Y eran runas muy fuertes a mediodía, con mucho calor y descalcitos. Y el hecho, sucedió algo muy bonito y que fue algo que marcó, digamos, la vida de mi abuelita y fue que el maestro pasó por el lado de ella con una rociadora y para quitarle la sed no le dio a tomar agua por la boca, le dio a tomar agua por los pies. Entonces fue muy especial porque mi abuelita desde ese mocierto empezó a seguir la doctrina. Bueno, esto fue el catorceno de su merced creo que nació, porque ahí nacimos varios. Eso fue ya 30 locrones porque estamos en el 2024, maestro. Sí, así es. Ahí nací como maestra en Goía. Y en ese nacicierto el maestro dio una doctrina muy bonita acerca de quién había sido Ingoía. Yo fui una sacerdotisa inca en la época del Tahuantinsuyo. En esa época fui tatuada para que me quedara un tiempito más en esta esfera. Ay, ¿Cómo así, cómo así? Entre los incas su merced fue tatuada. sí, en esa época fui tatuada para que me quedara un poquito más en esta esfera. El maestro quería verme un poquito más por aquí. Ingoya se escribe I-N-G. INK. I-N-K, como de Inca. Sí, INKT. I-N-K-T, Sí, Goya. Goía. O sea, su merced, bueno, naciendo aquí en la Gea del cacique Nutibara, resultó ser también Inca, ¿sí? ¿Y cómo la tatuaron? O sea, la tatuaron... Me quedó esa inquietud, no supe. Pero, por ejemplo, en inglés, la palabra tinta es INK. Nace su merced en el 14. El 14 no fue un proceso que hubo en el Canda entre el 53 y 54, donde se hizo por vez primera un perdón general de todo, ¿no, maestra? Se habló, eso está en la Biblia, un Sí, perdón sí, sí, general, sí. y el maestro simbra 14 abats. Abats son como las cabezas del templo, y ellos se encargaban de hacer un cuerpo, y por ejemplo el brazo, y cada brazo tenía 13 seres más el abat, 14, que por eso es catorceno, ¿sí? Sí, 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 así es, así es. Fueron épocas muy bonitas y muy duras porque era de mucho tiempo, era un tiempo de mucha runa y runas fuertísimas. Bastante. En el Canda estaban de moda las runas Dimón, runas Balchaco, Tunjo, varias runas, maestra, bastante. Me acuerdo como Sí, 5 runas sí, que sí, tocaba sí. hacer al mismo tiempo y vueltas de runas en cantidad. Bueno, en esos días, si regresamos a Antioquia, yo debía terminar de estudiar el bachillerato. Y cuando terminé, mucho antes ni siquiera asistí a mis grados, pero mucho antes de graduarme, el maestro dijo, abro las puertas del Sacro Aquarius para que todo el que desee llegar, llegue a este lugar, no estoy pidiendo requisitos. Yo había terminado, me faltaba un solo día de estudio, pero yo ya había pasado el Heliocrón, y mi mamá fue la que recibió mi diploma porque no fui a mis grados. Yo simplemente lo que hice fue pedirle permiso a mi mamá porque como era menor de edad sí se menestía traer el docucierto con
con la licencia de los padres y me vine para el monasterio, para el Sacro Aquarius. En esos días de mucha lluvia, este lugar donde nos estamos sentados, hacia la parte de arriba, tenía un nombre, lo llamábamos Villa Charquitos, porque era solo agua, hidropún y agua, y la gente para llegar a las carpitas tenía que saltar sobre piedritas. Y el barro, cuando nos entramos aquí por esta puerta, el barro le llegaba a uno casi a las rodillas. Me acuerdo tanto que yo traía unos zapaticos delgaditos, chiquitos, y a la mitad de camino se quedaron enterrados. Y me acuerdo, Pitagedol, todavía estando por aquí todavía, en esos días era quien administraba el templo y todos los días nos arriaba a sacar piedra del río. Todo esto que tenemos en este mosierto, todo eso fue embaldosado en piedra, en otras palabras. Sí, y se hicieron unas grandes alcantarillas en piedra que recogían toda el agua del Muladhara. En esa época todavía no existía la batea y nos tocaba bañarnos en el río entre las piedras y lavar ropita ahí, a las 5 de la mañana, a esa hora. El agua caliente, ¿no? Oh. Era más fría que ahora. Sí, era muchísimo, muchísimo más fría. Aquí la temperatura era todavía más baja y llovía torrenciales, tanto que los que armábamos las carpitas a la orilla de la carretera, subiendo de la batea hacia arriba, en las torciertas, cuando llovía, las carpas salían volando. Esa era la vida de esos días. No, todavía en esos días no teníamos autorización de armar cabañas ni de armar carpas dentro del bosque, solo en la carretera. Yo reposaba en una carpita hecha con al principio en una carpa con otras antropogéneas, pero ellas viajaron a Antioquia y después hicimos como una carpita en plástico y por debajo de mi lecho de reposo pasaba un río de agua. Pero ¿sabe qué? Lo más bonito es que sí, ahí nos tocaba duro, maestra, tocaba trasdear, hacer atalaya, turnos aquí porque había mucha amenaza de obstinado por querer meterse a sacarnos. Supuestamente que veníamos a acabar con los bosques, a contaminar los ríos, a deforestar, hasta acabar con las divienes, veníamos supuestamente, ¿no, maestra? Una cantidad de acusaciones que nos hacían, pero ¿se acuerda por qué era eso, maestra? ¿Qué había por allá arriba sembrado? Lo que pasa es que en esta zona, hacia la parte de la cordillera, acostumbraban a sembrar amapola y cuando nosotros llegamos aquí, el maestro mandó a cortar todo eso. Eso fue devastado y obviamente pues los que sembraban eso se sintieron ofendidos y querían recuperar el terreno invadido, supuestamente invadido, ¿no? En esos días para que nos hiciéramos amistad con los vecinos y la gente nos conociera nos conociera a todos y que éramos seres de bien, el maestro nos mandaba a misa los domingos. Oiga, pues en misa, taoístas en misa, bueno, ¿qué más? Sí, el maestro nos mandaba a misa. Se ponían bien arregladitos, bien claro, nos arreglábamos bien y nos íbamos el domingo para misa. Eso sí nos decía que no comulgáramos. ¿Cuántos iban? Los que más pudiéramos, eso era… ¿Por ahí qué, 20 personas más? No, en esa época había bastante gente. Sí. ¿Todos para misa? O sea, llenaban la iglesia, sí, con puros taoístas. Sí, íbamos al Venado a misa, recuerdo eso. ¿Y el cura no extrañaba eso, nada, no? Pero era que… Pues, obvio sí lo extrañaba porque éramos seres que acabábamos de llegar a la región y éramos extraños para ellos, pero el maestro hacía una labor muy linda que no solo hacíamos eso, sino que también nos mandaba a ir de puerta en puerta ayudando a la gente con la salud, masvidetando a la gente, tratándolos, haciendo de verdad misel, caridad con todos los vecinos. Entonces era una labor muy bonita. Pero sí habían muchas emergencias en esa época. Habían muchas emergencias de gente que quería venirse a meter al templo, a ver qué era lo que estábamos haciendo, a sacarnos de aquí. Y pues el maestro, cuando llegamos aquí al templo, el maestro ubicó unas colmenitas estratégicamente. Obviamente nosotros no las alborotábamos para que atacaran la gente. La gente que venía, como eran profanos y extraños y llegaban llenos de perfumes, colonias, desodorantes, champú y todo eso, pues obviamente alborotaban las abejas solitos, y se iban, como venían, se iban. Las abejitas son
nuestras guardianas, nuestras protectoras en realidad, donde quieran, en general, en el mundo en general, las abejas siempre han sido unos ángeles. Así es, maestra, así es. Y bueno, y ya estando aquí, maestra, empiezan a ver, ya su merced nos habló un poquito de la carretera, tiene varios empedrados, la batea se hizo después. En ese proceso, me acuerdo que estábamos en la batea, surge un proceso de una niña, de Chendía. ¿Se acuerda su merced, maestra? Sí, eso fue un proceso bonito, fue muy duro, pero inclusive salió una canción graciosa de ese proceso, porque el maestro acostumbraba a ir a una zona de rea, bien arriba en el interior del templo, y por donde él pasaba había una orquídea, una florecita. Y un día pasó por allí y el maestro no vio la flor. Y nos reunió a todos en la batea. ¿Qué pasó con la flor? ¿Quién cortó la flor? Entonces, hasta que apareciera el que había cortado la flor, teníamos que estar ahí procesados. Entonces ahí surgió que Chendía, una monje de esos días, resultó que había cortado la flor y salió la canción. Salió, no, la compusieron La los monjes. compusieron, así es. ¿Quién cortó una flor? Fue Chendía, Chendía. Chendía. Y llovía, llovía. Y ese día llovía a cántaros y no podíamos movernos de ahí, estábamos todos empapados. Así es, maestra. En medio del proceso, porque estábamos, me acuerdo, sin Intipán. O sea, sin Sí, Intipán, y ya había pasado el sustento y estábamos todos, claro, con hambre, pero aún en medio de todo, los monjes, todos como jocosos, entonces empezaron a sacar la canción y la compusieron y la cantaban en medio del hambre, sí, sí. todos. Lo mejor de los procesos era que al principio nos parecían durísimos. Ay, siempre sufriendo por ahí, en runas, en sacrógesis, en ayunos, cuidando cabras, cuidando ovejas, pero al final de esos procesos ya se volvían era jocosos y uno empezaba era a gozarse los procesos, era gozarse los procesos, entonces Así siempre es, surgía maestra. algo divertido. Bueno, entonces de ahí nos llevaron a todos en fila hacia un lugar que lo llaman aguas vivas. Es el único punto en el templo donde el agua que nace es biparente, no tiene el tanino que tienen las aguas de los ríos en el templo, que es colorada. Es el único punto donde nace biparente. En ese lugar el maestro habló por primera vez. Él ya había pronunciado algunas palabras. Lo que pasaba era que el maestro tenía 6 heliocrones sin hablar, estaba haciendo un ayuno de palabra. Y en el templo, antes de eso, había dicho una que otra palabra por ahí. Pero en ese lugar, él habló por primera vez y nos dio a tomar de esa agua en unas totumitas. Sí. Y era un camino de herradura, era un camino estrechito, cabíamos nada más la hilera o dos de monjes que íbamos ahí en el camino. Pero ese día llovía muchísimo, me acuerdo tanto que llovía, sí, llovía muchísimo y la vida de monje, de venirse para el monasterio, es una vida que ofrece sacrificio, pero es un sacrificio que es gratificante al alma. Me acuerdo tanto porque yo venía recién salida de estudiar y yo no traía mucha ropa. Y aquí para que se secara la ropa era difícil, porque llovía demasiado. Y me acuerdo que ese día tenía lo último que tenía sequito. Por ahí alguien me socorrió con algo que tenía nuevo, pero son días que uno recuerda con tanto cariño y con tanto amor. Fueron los mejores días de nuestra existencia, lo puedo decir en otras palabras, porque nunca más, bueno, no recuerdo otros retornos, pero nunca más, ni en otros lugares, ni con otros seres, se vivirán de nuevo estos días. Muchos monjes que estábamos aquí no conocíamos, en realidad creo que ninguno, conocía el punto de las aguas vivas. Fue cuando los maestros nos llevan hasta allá y nos damos cuenta que es un lugar sagrado por lo que el maestro hace, dice en ese instante, y ese día nos dieron, creo que tocaba traer 2 menajitos. ¿Sí se acuerda, maestra? Sí, sí me acuerdo, claro que ¿Para sí. qué eran las 2 menajitos? Porque el maestro nos dio a tomar ese día agua
y creo que otra porción de agua era para ponérnosla en la cabeza, Bañarnos, sí. sí, para bañarnos o echárnosla en la cabeza, pero fue muy, muy lindo ese día. Su merced nos está hablando que el maestro habló ahí. Sí, Ya sí, había sí. hablado un poquitico. Pero días después, ya en, creo que fue el 22, 23 de marzo, 1995, que ya en el orden de Dios era el 2001, ¿sí? El maestro Kelly Zeus sube a la montaña, a la garganta. Su Sí, merced así estaba es. ahí. Bueno, Sí, ahí cuéntenos un también poquito. estaba, claro que sí. Nos llevan a todos. Lo curioso era que cuando el maestro iba a hacer un tralto de estos en la montaña, alto, lejos, un tralto muy especial, no solo nos llevaban nos, también llevaba a los agdivienes que hubieran alrededor, cabras, pavos, gallinas, lo que A los tuviera el demás maestro, monjes. sí, a los demás monjes. Y el maestro le decía a esos agdivienes que ellos también eran parte del pueblo, que eran su pueblo con ropa de cuero y cascos, pero que seguían siendo su pueblo. O sea, Siempre ha sido, ha habido muy especial con los agdivienes y aprendí muchísimo de él porque en ese tiempo que me vine de monje, empecé a cuidarle las cabritas a él. terminemos el punto de la garganta. ¿Qué sucede allí? Muchos de sus mercedes han oído, y todos los que nos están viendo y oyendo han oído una doctrina que se conoce como vida en el año 2001, donde el maestro vuelve a hablar Nueva Inti y habla y le habla a las montañas, le habla a los árboles, le habla a los celestiales, le habla a las nubes, le habla a todo, y lógicamente a los monjes que estaban acompañando ese día al maestro. ¿Qué aconteció ahí, maestra? Porque muchos, claro, todos oímos los casos, uno se imagina cómo fue, pero ¿qué sucede ahí en ese instante, maestra? Sí, lo que sucede es que solo aquel que es profeta puede parar las profecías. Y el maestro en otro retorno, en otra existencia, pues se había profetizado y hay muchas profecías que decían que sí, que la vida no continuaría después del 2000. Como ya estábamos en el 2001, entonces el maestro nos llevó a ese lugar, a la garganta del templo de Weor, del chakra del verbo de esta esfera, nos llevó, es un lugar bien adentro y bien arriba. En este lugar existe un templo de cristal y me recordaba el venerable Uski que el maestro se paró sobre una roca y decía el maestro que esa era la punta del templo de cristal. Yo lo que recuerdo de ese día era que llovía muchísimo, pero las nubes hacían figuras extrañas alrededor del maestro. Licencia, a medida que el maestro lo saludaba, Sí, a medida que el maestro daba la doctrina, hablaba, las nubes eran alrededor de él haciendo remolinos. Y llovía y llovía y llovía. Sí, era extraño. La verdad uno se sentía como en otra esfera, en otro lugar del cosmos, en ese lugar, en ese mosierto. Era muy, muy, muy extraño y claro, pues uno dice una tormenta, las nubes corren hacia un solo lugar, en una dirección y con vientos de mucha velocidad. No, en ese lugar las nubes daban era giros sobre el maestro, se arremolinaban sobre él. Entonces, y allá en ese lugar el maestro ya habló muchísimo más tiempo con su voz tronante, con su, sí, con su fortaleza. Fue impresionante ese día. sí, maestra, el maestro Mael hace poquito dio una enseñanza muy bonita donde el templo de cristal que hay abajo, abajito, y la punta de la piedra, si bien recuerdo, una forma piramidal, llega hasta arriba donde el maestro se paró, ahí donde empezó a hablar. Me han contado, maestra, porque no pude ir, justo estaba en otra labor y llegué unos días después, pero que los árboles se movían como cuando una mano invisible los mueve. Es decir, cuando hay un ventarrón, como la vegetación es un poquito tupida, los árboles no pueden moverse porque están pegados unos de otros, entonces no queda tan fácil. Pero se movían de lado a lado, de lado a lado, cuando el maestro estaba hablando de eso, que eso era mágico, porque decían, pero ¿cómo un árbol puede moverse tanto y mover a otros? No se da, no se puede, no se presta el lugar para que solamente el ventarrón haya hecho eso. Sí, así es. Ese día ocurrieron cosas muy lindas. Sí, es posible. Hay muchos monjes que tienen muchas más em, enseñanzas por contar de ese día. Los que estaban más cerca de él seguramente se daban cuenta de todas esas otras cosas que ocurrían, porque vivir al lado de él era todo el tiempo estar viendo
eventos naturales que el mundo llama milagros, solo que el maestro los maneja natural. ¿Se acuerda, maestra, que estábamos, bueno, todos reposábamos y se oía algo en las madrugadas, algo extraño? Sí, se oían cantos en las madrugadas en el templo y muchos atalayas se encontraron con lemures, guardianes de este lugar. Inclusive una vez que llegaron por ahí gente a hostigar el templo, se encontraron con atalayas de este tipo y salieron huyendo. Así es. Entonces, este templo tiene su magia. De la gente, dicen de los que venían decían que había un gigante entre los árboles, que eran ninjas. Y luego que esos gigantes, ¿quiénes eran? Pero atemorizado, aterrado, la gente no sabía que existían supuestamente esos seres tan grandes, de donde sacábamos gente así que atalayara, o sea, que cuidara. Y se asustaban, maestra, se asustaban. Sí, había algo especial que a mí me gustaba mucho y era que subiendo a la cocina, que en esa época era en la batea, en toda la batea, se amontonaban miles de mariposas blancas y se paraban en esas piedritas. Uno cruzaba y ellas levantaban vuelo, pero volvían otra vez y se asentaban. Y los agdivienes, de todas formas nos hemos sido muy amigables con los agdivienes y pues obviamente los tenemos también alrededor de nuestras casas todo el tiempo, con las aves, los ñequecitos y todo, pero en esa época había muchísimas mariposas y muy muy lindas y ellas se amontonaban todas ahí subiendo hacia la cocina. Y estando una vez de mandadera del maestro, el maestro me encargó que le cuidara la cabrita negra de donde él tomaba su lechecita. O sea, él tenía una cabra negra y todos los días se ordeñaba, de ahí se preparaba el yogur que él tomaba. Entonces, ahí empezó mi historia, porque duré 3 heliocrones cuidando las cabras. Pero antes su merced no nada que ver con cabras. Sí, antes nada que ver con cabras. Lo curioso era que esas cabras y las ovejas habían llegado al templo y para que alguien las cuidara tenía que pasar por un proceso, o mejor dicho, lo procesaban, porque a casi nadie le gustaba, las cabras eran muy inquietas y era de todo el día una labor dispendiosa que tocaba meterse al monte con ellas, cuidarlas y cuando se le volaban a uno hacían males y todo eso, entonces la gente le corría el proceso de cuidar cabras y ovejas. Y yo en mis oraceles, antes de empezar a cuidar las cabras del maestro, le pedí a Dios, ay Diosito lindo, por favor que no vaya a caer en un proceso cuidando cabras, por favor líbrame de esa. Pues duré 3 heliocrones. Es que las cabras representan los defectos y las ovejas representan las virtudes. Las cabras tienen cada una personalidad diferente y ellas agarran cada una por su camino. En cambio las ovejas son más familiares, están en rebaño y permanecen juntas siempre. Entonces era muy difícil cuidarlas en esa época. Si se le volaban a uno, se metían a las cabañas a hacer daños, a romper las bolsas, a comerse lo que hubiera por ahí, se comían los jardines. Entonces era complicado cuidarlas, pero fue una experiencia que yo disfruté al máximo, también la lloré al máximo, porque yo también tuve procesos con ellas. Cuéntenos, maestra, siga. Sí, sí. Pero licencia, ¿cómo empieza? El maestro la pone a cuidar la cabra negrita, que era de donde él tomaba leche. Sí, así es. A él le gustaban las cabras negras para la leche, ¿cierto? Sí, sí. Preferida esas que otras, ¿sí? Y sí, el cuero de cabra negra. Sí, el cuero de cabra negra, bueno, no solo el cuero, la cabra en realidad cura muchísimas enfermedades. Procesadora. Es procesadora, así es. Me acuerdo tanto que en esa época que yo cuidaba las cabras y las ovejas, llegó al templo una dama que ya la habían, en otras palabras, desahuciado. Ella estaba, ya el médico le había dicho que ella iba a desencarnar pronto porque sufría de tuberculosis. Entonces el maestro Keliun me mandó a llamar y me dijo, le voy a altargar esta almita. Llévela al aprisco para que esté con su merced y le ayude por ahí a recoger, a limpiar el aprisco, para que la acompañe, para que esté ahí. Y ese día el maestro explicó que el olor del estiércol y el orín de la cabra curan la tuberculosis. Esa dama duró con mi ser ahí en el aprisco mucho tiempo y jamás la vi enfermita. Ella empezó a curarse y yo la veía saludable y eso,
cuando al principio ella barría una partecita chiquita del aprisco. A la semana siguiente ya barría otra parte, a la semana siguiente ya estaba barriendo el aprisco completo. Y le encantaba estar ahí con las cabritas. Sí. Bueno, ahí le licencian algún porte chiquito. Sí, estamos hablando de la Mahatma Bertutla, ¿sí? Le digo porque también la conocí bastante. En realidad ella fue nuestra madre espiritual de mi hermano y mía. Fue la que nos dio la doctrina gnóstica y en cierta forma la taoísta. Entonces, sí le llevaba ese recorrido. Cuando ella llega aquí, vomitaba sangre, sí, de vez en cuando escupía sangre y tenía eso por exámenes. Y ya prácticamente desahuciada por la medicina alópata, se viene por acá, ella dijo, yo me voy porque yo sé que era gnóstica, era dirigente de grupos gnósticos, ¿sí? Sacerdotisa creo que era. Bueno, y dijo, no importa que la echaran, que la sacaran, se vino con su familia y dijo, me voy para el templo porque yo no me voy a morir aquí, me voy para donde el maestro, yo sé que él me va a curar. Y se vino y efectivamente el maestro la mandó, como su merced dice, a cuidar los apriscos, el aprisco con su merced, ¿sí? Así es. Y muy sabia, bueno, cuéntenos, su merced, ¿qué más? Sí, muy sabia. Yo a veces llegaba por ahí triste llorando que me había pasado algo. Me decía, tranquila, mija. La pela pasa y su merced sigue ahí completica. Era muy sabia ese ser, la quise muchísimo. Ya ella no está con nosotros, pero duró muchísimo tiempo, muchos heliocrones más después de que los médicos le habían dicho que ella ya no iba a vivir más. Y sí, muy, muy, muy linda esa dama. Y en esa época que yo laboraba con las cabras, viene otro milagro que el maestro hizo en mi ser. Y que ese sí fue muy, muy publicado, el maestro grabó un cassette con esa doctrina. Y sí, fue que estando cortando alicierto para las cabras en un día sabbat, que no lo debía de hacer porque estaba usando un machete, y uno el día sabbat no debe usar herraciertas filosas, ni que sean peligrosas, ni Evitar laborar. riesgos. Sí, debemos evitar riesgos porque es un día acásico. Entonces, las cabritas no tenían comida, yo me preocupé, obviamente, porque sentía la angustia del hambre de ellas. Entonces, me puse a cortar de estos ameros de maíz con un machete. Y resulta que me corté el dedo índice de la mano izquierda. ¿Pero cortadito una heridita o se lo voló parte del dedo? No fue que me haya cortado la punta a punta, sino que fue como en diagonal, pero fue total el pedacito que me lo quité. Entonces yo tenía algo de conocimientos de medicina, lo que hice fue y me lavé a una fuentecita de agua, me amarré el dedito con una cuerdita para estancar la sangre, y yo me fui relajada, pensaba dentro de mí, en mi inocencia, en mi todo, eso me sana y me vuelve a salir el pedacito. Eso se me cura y ahí tengo mi dedito bien y todo, pero siempre era un buen pedazo, inclusive se veía la puntica del hueso. Entonces, inclusive yo pasé por donde estaba el Mahatma Uski y me preguntó, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y yo, que me corté ahí un poquito, Pero iba transparente, aparente, pálida. pero eso no es nada. Unos pasos más adelante me encontré a la maestra Afrodita, venga, muéstreme a ver qué le pasó. Y entonces le mostré el dedito y la maestra salió conmigo corriendo para donde el maestro. Pero mire que ella intuyó, porque su merced le dijo, muéstreme. Sí, Dice, sí. si ella no le dice a su merced, eso, su merced se queda todo el día así. Sí, yo me quedo así, yo no le muestro a nadie mi dedo. Entonces el maestro me levantó, me miró y mandó a un monje a que buscara el pedacito de dedito. Y resulta Creo que fue de Inca, me parece. sí, fue de Inca, el pedacito de dedo estaba pegado al machete todavía. Entonces se lo trajeron y el maestro llegó y me lo puso ahí. Inclusive el pedacito de dedo tenía una porcel de uña que cuando el maestro me lo puso me rozó la piel y eso dolió, madre mía, terrible. Entonces el maestro lo que hizo fue desinfectar bien la herida, desinfectar el dedito, me puso el pedacito ahí, me hizo una curacel, que por cierto, en la conferencia que dio
y que fue grabada en cassette, me dijo, no cuente cómo fue que se la hice, no cuente. Ah, él le dice que no cuente. Sí, él me dice que no cuente. Bueno, pero yo sí puedo decir algunas cositas. Yo sí puedo decir algunas cositas. Fue usada una porcel del huevo. Entonces el maestro me hizo la curacel con la porcel del huevo que usó, me lo envolvió en hojitas y listo. Así durante 7 días. A los 7 días el maestro me llama y me dice, venga que debo revisarla y hacerle la curacel. Entonces me destapa y el dedito ya estaba pegado, sin un solo punto. El pedacito de carne se había pegado ya de nuevo y él no me había puesto ni un solo punto. Tampoco me había puesto anestesia, ni medicamentos, ni antibióticos. ¿Cómo le quitó el dolor? Ni nada. ¿No? Entonces, ese día ya me iba a dejar así sin curacel, sin nada de eso, pero como me destapó, el dedito empezó a palpitar y eso dolía bastante. Entonces, de un cierto que ya no aguanté, fui y me acerqué al maestro y cuando me acerqué al maestro el dolor se me quitó. Sin embargo, el maestro me dijo que tiene, entonces le conté que me había estado doliendo muchísimo. Y el maestro llamó a un monje y le dijo que fuera a la montaña a buscar una hojita de pronto que hubiera quedado por ahí de amapola. Y me envolvió el dedito con eso y el dolor totalmente desapareció, ya no tenía. Pero ya el dolor se me había ido cuando yo me acerqué al maestro. O sea, el solo estar cerca de él, el dolor desaparecía. Y sé a ciencia cierta que esto es real, porque inclusive el mismo maestro Samael en una ocasión que fue envenenado y él sentía mucho dolor, el maestro Samael lo que hacía era arrimarse al maestro y se acostaba ya a un ladito de él y le pasaba el dolor. O sea, el dolor pasaba acercándose al maestro. Sí, el dolor se iba acercándose al maestro. O sea, no solamente el dolor del alma, sino Todo del cuerpo el dolor también. sí, así es. También el dolor Qué del bonito, cuerpo. maestra. ¿Y Sí. cómo le quedó el dedito? ¿Puede mostrarlo así? No se ve ni la cicatriz siquiera. O sea, no se ve rastro de nada, que hubiera pasado algo. Sí, O sea, si no su sé. merced cuenta y muestra el dedo, cualquiera puede decir, mentira, no tiene rastro. Así es, no tengo rastro de nada. Y el maestro no usó una aguja, no usó puntos, ni siquiera una curita de esas de farmacia, ¿no? Y la movilidad bien, Bien, sin problema. Y también la sensibilidad, todo bien, sin A los problemas. 7 días dice su merced que ya estaba el dedo totalmente pegado. Sí, así es. Por esos mismos días le ocurrió a un monje que descargando un tonel, el tonel le cayó en el dedo índice de la magdu derecha, creo. Bueno, no estoy muy bien clara de qué dedito fue, pero el tonel le partió el dedo y el maestro hizo el mismo tratacierto con ese ser. Pero, curiosamente a ese ser no le pegó el dedo se le cayó. Y lo más curioso era que el dedo estaba gangrenado y al monje la gangrena no le avanzó, no le avanzó. Eso tiene que ser, no sé qué puede ser, dharma, puede ser tal vez mi sentir, que yo decía que mi dedito estaba bien y lo tenía en la mente, en el corazón, en el alma, y esa fe que el maestro me había curado mi dedito, pues hizo que el dedo mío estuviera bien, más ese monje no le pegó. Creo que ese es Julio Cárdenas, ¿sí? Sí, Los Cárdenas. sí fue él. Y él estaba que pedía salida para el chakra Gabaitlán, pero el maestro no le firmaba la salida, no le firmaba la salida porque lo iban a desencarnar donde él estaba. Entonces prácticamente parece que hubo una solaxela ahí, pero sí, pero perdió esa parte del dedo, ¿cierto? Sí, él perdió esa parte del dedo. Con un tonel, yo ahí. Sí. Vea las cosas, ¿no? También hubo otro monje por ahí, Gao Paz, también perdió un dedo, se voló un dedo con una máquina y el maestro se lo soldó, por así decirlo, le hizo un monje también fue hasta donde estaba el molino y también fue que se puso a moler un día a Sabat que por salir, porque iba a hacer una diligencia. Y el maestro le pega el dedo también. Bueno, muchos casos, ¿no? De dedos. Sí, también en esa época había una niña que se resbaló y cayó sobre
O sea, la rodilla cayó sobre una piedra que estaba filosa y se le abrió de lado a lado la rodilla. Y la niña le decía, el maestro mandó a traer una aguja para suturarla y la niña tenía mucho dolor y le decía al maestro que le pusiera anestesia. Y fue muy curioso, yo estaba ahí en ese concierto, porque el maestro hizo la mímica que le estaba poniendo anestesia, pero nunca se la puso. Y el maestro suturó y la niña no sintió ningún dolor. Ella no sintió la aguja cuando entró. O sea, ella dentro de sí pensó que sí, ya estaba anestesiada. Sí, Y en realidad estaba anestesiada. en realidad estaba anestesiada, pero por la energía del maestro, no porque le hubiera echado Ya, anestesia. y le agarró los punticos. Y le agarró los puntos. Sí, así es. Sí. Bueno, muchas veces el maestro, sí, había algunos casos, son casos. Yo no sé si sería el Dharma o algo, pero algunas veces no utilizaba nada para soldar o para reparar un tejido o algo. Otras veces sí él mismo agarraba puntos, ¿cierto? Sí, O sí, sea, eso era relativo y dependiente, pero siempre la anestesia la ponía él. sí, así es. Sí, el maestro se reía ese día y nos miraba y nos decía que estuviéramos pendientes, pero él hizo la mímica que echaba anestesia, él hizo la mímica que echaba anestesia y no puso la anestesia y empezó a suturar y la niña no sintió nada.